Hola jóvenes, este día vamos a trabajar nuestra clase 2.2 de tu libro de texto ESMATE, llamada función de la forma f de x igual a factor de el cuadrado de x menos h con h mayor que 0, h positivo. Problema inicial dice, utilizando la gráfica de la función f de x igual a 2 por el cuadrado de x, realiza lo siguiente. 1. Completa la tabla y grafica la función g de x, que es igual a 2 multiplicado por el cuadrado de x menos 1. Te dan la tabla con los valores de f de x ya llenos. Vamos a encontrar este. En el 2 te dicen cuáles son las coordenadas del vértice de la gráfica de g, cuál es el dominio y el rango. Y en el 3 te preguntan cómo se debe desplazar la gráfica de f para obtener la de g. Y te aclaran por aquí que la gráfica de g es una parábola. Bien, piensa en la solución y luego comparas con lo que trabajemos acá. Solución. Vamos a analizar con algunos valores de x cómo se completó la fila de f de x. Esta. Si x valía menos 2, ¿cómo llegamos a obtener este 8? F de x sería igual a 2 por el cuadrado de x. Como mi x vale menos 2, en lugar de x pongo menos 2. Me queda 2 por el cuadrado de menos 2. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y eso da 4. Y 2 por 4 da 8. Con x igual 0, ¿cómo llegamos a este 0? F de 0 es igual a 2. Ahora en lugar de x, escribo 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 por 0 y eso da 0. Y ahora 2 por 0 da 0. Probemos ahora para 2. Si x es igual a 2, f de 2 es igual a 2. En lugar de x ahora 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2 y eso me da 4. Y 2 por 4 da 8. Y así se completó esta fila. En la gráfica que te daban representada aquí, yo he agregado estos puntos que hemos visto cómo se encontraban. El primer punto, menos 2,8, menos 2 en x, 8 en y, 0,0 en el origen del plano, y 2,8, 2 en x y 8 en y. Pero ahora trabajemos lo que nos piden. Primero vamos a completar la tabla de g de x. Lo primero que debes de observar es que g de x es la función f, pero ahora la variable estamos disminuyendo una unidad, ahí hay un desplazamiento. ¿Qué pasaría en esta función cuando x vale menos 1? Vas a tener, si g de x es f de x menos 1, al valor de x ahora le voy a restar 1, el desplazamiento, entonces me quedaría f de, en lugar de x escribo menos 1, agrego el menos 1 que está al final, signos iguales se suman, y eso me va a dar menos 2, y ahora busco en la tabla anterior, o en la fila anterior, cuánto valía f de 2, y f de menos 2 vale 8. Veamos con x igual 0. G de 0 sería igual a f, en lugar de x ahora pongo 0 menos 1, eso da menos 1, y busco en la fila anterior cuánto valía f de menos 1, y f de menos 1 valía 2. X igual 1, me queda g de 1 es igual a f de, ahora 1, es el valor de x, sería este, menos 1, esto al restarlo da 0, y busco en la fila anterior cuánto valía f de 0, y f de 0 vale 0. Probemos con 2, g de 2 sería igual a f de, en lugar de x ahora 2, menos 1, 2 menos 1 da 1, y busco en la fila anterior f de 1 vale 2. Ahora con 3, lo mismo, sustituimos 3, ahora me queda 3 menos 1, 2, y busco en la fila que f de 2 es 8. Y tengo mi tabla completa. Solo por verificar, veamos, en f de 2, ¿cuánto era el valor? 8, que es el valor que nos dio en menos 1, ¿ven? Cuando x valía menos 1, busco f de menos 2 en la anterior, y este 8 es el valor que nos queda aquí. Cuando x valía 0, me dio que buscara el f menos 1, y f de menos 1 valía 2. Y este 2 es el que puse aquí, bajo de 0. Y así se dieron las siguientes. Veamos ahora cómo nos quedaría el gráfico. La azulita es la que les daba el problema, la rojita es la que hemos construido. Probemos con algunos valores. G de x, menos 1,8, ¿vean? Menos 1 en x,
8 en Y, 0,2, 0 en X y 2 en Y, pasa por acá, 1,0, 1 en X, 0 en Y, y ahora veamos 2, 2,2, 2 en X, 2 en Y. Yo podría buscar más valores, pero me piden ahora que encuentre el dominio, rango y vértice. El vértice de la rojita queda en 1,0. El vértice de la rojita queda en 1,0, cuando el valor de Y vale 0. El dominio, como X puede tomar cualquier valor positivo o negativo, son los reales. Y el rango, los valores que puede tomar Y, no baja hasta acá, sino que de 0 en Y, ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Observo para responder a la pregunta 3 que la gráfica de F, que es la azul, se ha desplazado, ¿ver? Una unidad ¿hacia dónde? Hacia la derecha para obtener la gráfica de G. Muy bien. Ahora ya puedes trabajar los problemas de tu libro de texto. No olvides que aquí para graficar y para llenar los valores de G de X se tomó como base la función original que era la que te daban.